La Compañía de Jesús informó sobre la existencia de nuevas denuncias de presuntos abusos cometidos por el fallecido sacerdote Renato Poblete. Esto luego de la denuncia realizada por la ingeniera y teóloga Marcela Aranda. Hoy los académicos de teología de la Universidad Católica han solidarizado con la denunciante. Bueno, queremos conversar de este tema. Nos acompaña esta tarde el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, Joaquín Silva. Joaquín, bienvenido. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Marcela Aranda, profesora de su facultad, ha sido la primera denunciante pública del sacerdote Renato Poblete y entiendo que usted lo sabía antes de la publicación en el diario El Mercurio de este fin de semana. ¿Cómo se enteraron ustedes en la facultad de lo que le había ocurrido a Marcela? Bueno, ella tuvo la valentía, el coraje de contarnos de su experiencia de abuso al cuerpo de profesores y profesoras de la facultad en el contexto de una reunión que nosotros estábamos teniendo de los profesores con Juan Pablo Hermosilla. Abogado que está con ella en su defensa y es de la Fundación para la Confianza. Correcto, y que por lo tanto estaba compartiendo con nosotros experiencias que... ¿Una suerte de seminario? Era una conferencia o charla de él y preguntas de los profesores a fin de nosotros conocer mejor cuáles eran todas las aristas judiciales, pero también personales que estaban involucradas en los hechos de abusos. ¿Esto hace cuánto tiempo fue esa charla? Esto fue en septiembre, octubre, por ahí fue esa charla. Y en esa oportunidad Marcela contó que había sido víctima ella también de abusos por parte de un sacerdote. Exacto. ¿No? Pero no dijo el nombre. Correcto. Ella quiso mantener en reserva el nombre del sacerdote y en el fondo lo dijo en un contexto en donde ella se sentía más protegida, se sentía más cuidada y con alguien que también como Juan Pablo Hermosilla que inmediatamente le hizo expresión de la acogida que representaba también en ese contexto el testimonio que ella estaba dando. Entonces, desde entonces la declaración que tú mencionas de hoy día de los profesores y profesoras de la facultad expresan algo que desde el primer día se ha estado dando y de lo cual Marcela Aranda está profundamente agradecida porque obviamente es una situación de dolor muy grande que requiere de esa contención para, como ella dice, saber si va a poder sobrevivir a este horror, porque el hablar y el decírselo a ella misma y luego a otro supone revivir de alguna manera todo este... Una suerte de revictimización. Exactamente. Que es parte de lo doloroso y duro de procesos que a veces muchas personas no logran superar. Exacto. Por lo tanto, usted y ustedes dentro de la facultad se enteraron de que la persona que había supuestamente cometido estos abusos era Renato Poblete el fin de semana, ahora con la publicación del diario. La gran mayoría de los profesores y profesoras sí, yo supe antes porque ella quiso contármelo para que yo tuviera información al respecto. Antes de que saliera la publicación. Sí. ¿Cuál fue su reacción? Porque usted me imagino que conoció personalmente a Renato Poblete. Renato Poblete no es fallecido, no es un sacerdote cualquiera. Un hombre que tuvo un rol fundamental en el desarrollo del Hogar de Cristo, una persona que incluso hoy día su parque lleva su nombre, tema que también vamos a hablar más adelante. ¿Cuál fue su reacción al saber que era Renato Poblete? No, por cierto, me impactó mucho y me dolió mucho porque lo conocí personalmente y además porque uno sabe que es un hombre que ha hecho mucho bien en Chile, a la sociedad, a los pobres. Es alguien que no solo en el Hogar de Cristo, sino también en temas políticos de este país contribuyó. Por lo tanto, uno queda muy perplejo cuando se entera de una denuncia de esta envergadura cometida por una persona que uno le tiene el respeto y el reconocimiento que, como tú dices, la sociedad en Chile en general le ha tenido. Entonces uno se pregunta cómo, por qué y efectivamente ahí donde uno ve que, bueno, las contradicciones de nuestra condición humana permiten justamente que haya personas que no seamos ni tan ángeles ni tan demonios y que en realidad situaciones como esta, a veces de grandes personajes políticos, científicos, artistas, futbolistas, que son extraordinarios en muchos aspectos, sin embargo en su vida cometen errores y
su vida se ve empañada por hechos de esta naturaleza. Pero a tu pregunta me causó efectivamente mucha pena y lo siento también por muchos de sus compañeros jesuitas, porque para la compañía también ha sido muy impactante el enfrentarse a esta nueva situación de abuso por parte de un sacerdote que hace que los abusos, que son algo que desgraciadamente ocurre muy comúnmente en nuestra sociedad, pero cometido al amparo de la fe, al amparo de la religión, al amparo del ejercicio del ministerio, se hacen doblemente, digamos, negativas para las personas y para quienes sufren de esos abusos. Por tanto, ha sido y es un momento bien difícil, yo creo, para todos nosotros. ¿Están en problemas los jesuitas por este caso, no solamente por lo emblemático de la figura de Renato Poblete, sino que también porque surgen muchas preguntas? Por ejemplo, ¿desde cuándo se supo? ¿Qué acciones se tomaron o no se tomaron? No, por supuesto que están en problemas, como está en problema toda la Iglesia hace rato respecto a este tema, porque como lo ha denominado el Papa Francisco, en esta iglesia chilena, pero también vemos en la iglesia a nivel mundial, ha primado una cultura del abuso y del encubrimiento. Del encubrimiento. Entonces, eso es muy grave. Y el tema, como dirían ustedes, noticia en desarrollo. Tú piensas que ahora en febrero el Papa ha convocado a todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para tratar el tema de los abusos sexuales por parte de miembros de la jerarquía de la Iglesia y del sacerdote. Entonces, es un problema realmente grave que tienen problemas no solo a los jesuitas, sino que a la Iglesia entera. Sí. Usted es decano de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica. La Compañía de Jesús ha reconocido que ha habido más denuncias una vez que se conoció la publicación y el caso de Marcela Aranda. ¿Ustedes han tomado acciones, han hecho un barrido, por decirlo de alguna manera, dentro de sus filas, que le dé la tranquilidad a usted, a los miembros de la comunidad de teología de la universidad, de que no hay más casos ligados a otros profesores, docentes o miembros del cuerpo académico? O sea, dentro de nuestro cuerpo académico, cada una de las personas debe sentirse en plena libertad, y así creo que es efectivamente, para presentar denuncias de cualquier tipo, sea en el ámbito intrauniversitario, eclesial o judicial. Entonces, esa tranquilidad y posibilidad existe, y Marcela Aranda es prueba de ello, y también hemos tenido situaciones, ¿por qué ocultarlo?, ¿no es cierto?, que han sido también muy duras para nosotros todo este tiempo, con los sacerdotes que también fueron abusados en su momento, sobre todo abusos de conciencia y de poder por parte de Fernando Karadima. Entonces, es una situación en la cual uno podría decir, no solo hemos observado, hemos visto como muchos las situaciones de abuso en la Iglesia, sino que la hemos vivido de muy cerca y hemos intentado acompañar a las víctimas de estos abusos lo más posible, y a la vez reflexionar profundamente sobre caminos para una renovación profunda de la Iglesia, para que situaciones como esta, yo no me atrevería a decir nunca más ocurran, pero su ocurrencia sea mucho menor de la que estamos hoy día experimentando. Hace algunos días se publicó un artículo donde se daban a conocer cifras del abuso en las iglesias evangélicas. No sé si tuvo la oportunidad de verlo, ¿verdad? Sí. Y la comparación entre los casos dentro de la iglesia evangélica y sus pastores versus lo que pasa en la iglesia católica es bastante diferente, habiendo muchos menos casos de abuso dentro de los evangélicos. Entrevistan al obispo, el obispo dice, mire acá, para mí la razón es que la mayoría y los casos de los pastores evangélicos son casados, por lo tanto tienen su vida sexual en general satisfecha, a diferencia del sacerdocio. ¿Cuál es su opinión respecto al tema de la vida sexual del sacerdocio, de las religiosas? El celibato debe ser el tema que se trate después de ciertas etapas en toda esta profunda crisis de la Iglesia Católica. A ver, yo creo que el celibato, por cierto, es una situación que
que debe ser o volver a ser estudiada a fin de que las personas puedan elegir más libremente si quieren vivir un sacerdocio en celibato o bien como casado con una familia. Y yo creo que esa posibilidad que es real en la iglesia ortodoxa y en algunas otras comunidades católicas o cristianas, creo que también la Iglesia Católica debe pensarla seriamente. ¿A usted le parece que sería sano en lo personal? ¿Usted cree que le haría bien a la Iglesia, a su comunidad, que los curas tuvieran la posibilidad de optar, de elegir si ser solteros o ser casados y formar una familia? Yo personalmente creo que le haría muy bien. Ahora, creo que reducir el tema del abuso a la cuestión del celibato es un simplismo que no tiene mucha correlación con los hechos. Pero hay analistas que coinciden en que es uno de los grandes problemas. Que efectivamente que puede ayudar. Claro, o sea, acá estamos viendo muchos y múltiples casos a nivel mundial de miembros de la Iglesia que, bueno, en primer lugar, abusos de conciencia, pero físicos, y no solamente con adolescentes, sino que con niños, hombres y mujeres. Y ahí hay un denominador común. Puede ser un elemento que ayude, pero tú bien sabes también que el abuso sexual se produce también en hombres casados, se produce en hombres respecto de sus propias hijas. Y dentro del seno familiar. Entonces, uno puede decir. Y el tema, yo creo lo que a mí me parece que más fundamentalmente nos hace reflexionar es cómo vivimos en una sociedad, en el respeto del otro, en el cuidado del otro, en la dignificación del otro. Y yo creo que en nuestra vida sexual hoy día, sea heterosexual, homosexual o la que sea, estamos viviendo muchas experiencias en donde la dignidad humana no se ve respetada, reconocida, valorada. Y eso yo creo que es una pregunta de fondo importante. Y dentro de eso, por cierto, cómo vive la sexualidad alguien que es célibe libremente y cómo integra en su vida sexual lo que es la relación con hombres, mujeres, niños, que es un desafío de cómo vivimos la sexualidad finalmente también todos, creo. Claro que sí. Joaquín, hemos conocido, yo creo, la mayoría de los chilenos, mucho más del mundo de los abusos, probablemente con los casos de Caradima y sus víctimas, ¿no? Luego el trabajo de la Fundación para la Confianza, sus testimonios y cómo ellos han abierto públicamente todo lo que han vivido, ¿verdad? En todas las etapas. Ellos han explicado muchas veces que las víctimas reconocen esto de forma tardía, porque son procesos muy largos. Por lo tanto, dejando claro ese punto, creo que queda bastante claro por qué tal vez Marcela Aranda lo hizo después de tanto tiempo, ¿verdad? Sin embargo, hay mucha gente que se pregunta, porque lo he visto en comentarios de redes y publicaciones, dice, ¿por qué no lo hizo cuando Poblete estaba vivo? Porque ahora Poblete, si fuera inocente, no se puede defender. ¿Qué pasa con este fenómeno? Porque en definitiva da la impresión de que pase lo que pase, la figura de Poblete ya quedará manchada como culpable. Vamos a un caso práctico, el parque. Hasta el ministro de la Vivienda ha señalado que ya le parece bastante justificado y razonable pensar en cambiarle el nombre al parque. O sea, yo no pondría ni un minuto en duda que el proceso que ha hecho Marcela y el coraje y valentía que ella ha tenido para hacer pública su situación de abuso es producto más bien de la primera situación que tú nombras, es decir, y que justamente personas como James Hamilton, que estuvieron también en nuestra facultad para dar su testimonio en otro momento, y que Marcela relata como uno de los momentos que también en ella gatilló la posibilidad en ese momento de quizás poder ella decirse a sí misma y decir a otro su propio horror. Personas como ella, como tú dices, han contado, y que es también un común denominador el que las personas a veces requieren toda la vida para poder elaborar personalmente este dolor y este quiebre interno que se produce por la situación de abuso. Entonces, como te digo, a mí no me cabe la menor duda que el caso de Marcela y de tantos otros no es una cuestión de oportunidad, sino que es cuando las personas logran reconocer
un entorno que les permita contención, que les permita una cierta seguridad como para poder ser capaz de vivir y sacar esta situación adelante. Bueno, lograr justicia no tiene fecha de vencimiento. Exacto. Y probablemente para ella, si se aclare la verdad, ya va a ser una forma de curar en parte el gran dolor, si es que así se comprueba. Pero en términos eclesiásticos, acá estamos hablando del caso de una acusación que pesa sobre una persona ya fallecida, pero las figuras relevantes de la Iglesia también pueden seguir viviendo en el tiempo cuando tienen una trayectoria notable, cuando han hecho un gran aporte al país. Si se comprueba, y en las páginas de la historia, esta mancha en Renato Poblete también tiene consecuencias en lo que es la figura religiosa de Renato Poblete. Por ejemplo, una persona que al quedar en sus hojas de vida ya no puede ser, por ejemplo, tomada como un potencial, una persona que vaya al camino de la santidad, por ejemplo. No, por supuesto. Hay varias cosas que van a quedar caducadas como efecto inmediato y práctico de todo esto, ¿no? Por supuesto, como decía anteriormente, hay bienes que él hizo que no se pueden borrar, digamos, pero esto agrega una sospecha y una situación que obviamente empaña su figura, y eso es parte de las consecuencias que tienen en nuestra vida actos reñidos con la verdad, con la moral, con la justicia o con lo que sea. Es decir, esta condición humana de la que yo te hablo de contradicción, de fragilidad, nos pone justamente ante la responsabilidad del ejercicio de nuestra libertad, y eso impone también el que cuando nos equivocamos y cuando actuamos de una manera equivocada, eso tiene repercusiones en nuestra vida y en la vida de otros. Entonces, a mí me parece que no sería ninguna sorpresa que el decir y esperamos que este proceso siga siendo llevado con el respeto, con la hondura que se ha llevado hasta ahora, que ese proceso no va a ser el proceso el que empañe la figura de Renato Poblete, sino que hechos que justamente muestran la contradicción que también existía en su propia existencia. Y nos pone también, yo creo, más ampliamente ante la situación de muchas veces buscamos líderes, buscamos grandes personas a las cuales seguir, y de repente todas las personas pueden tener fallas, pueden caer, pueden tener sus lados B, como decimos, y eso nos hace ser también, no justificar ningún hecho, pero sí ser capaces de comprender y estar atentos a la responsabilidad y a la libertad que nos corresponde ejercer y las consecuencias que ello tiene. Joaquín Silva, decano de Teología de la UC, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti. Gracias por venir. Muy buenas tardes.